En este vídeo de la saga de Viaje Astral os voy a hablar sobre mis experiencias con respecto a contactos con fallecidos, realizando proyecciones astrales o en esto que viene a ser el mundo del ensueño. Muy importante, soy plenamente consciente que el tema que voy a tratar en este vídeo es un tema que puede ser muy sensible, es un tema que, por ejemplo, si sois personas que habéis perdido a seres queridos, os puede dar cierta esperanza o os puede incitar a que hagáis este tipo de prácticas, pero creo que debéis tomar este tipo de información que os voy a contar a continuación con cautela, porque al fin y al cabo, como he dicho en otros vídeos, tened en cuenta que este viene a ser en la programación original el capítulo 15 o 16 de la saga de Viaje Astral, o sea, llevamos muchísimos vídeos de esto, entonces es un vídeo que está muy avanzado con estos conceptos, por lo tanto, recomiendo que lo que voy a comentar lo asumáis con cautela, como algo curioso, que no lo toméis muy en serio y que simplemente os estoy comentando mis anécdotas y mis experiencias. Ya si eso fue cierto o no, eso ya no lo sé, yo os voy a comentar lo que sé al respecto. No voy a meterme en temas religiosos ni temas por el estilo, yo tengo mi verdad basada en mi experiencia y poco más. ¿Queda claro? Y lo primero que os quiero comentar con respecto a este tema es que he podido detectar un patrón que es súper curioso. Según las experiencias que he podido tener al respecto, veo que hay cierta relación con respecto a los abuelos en el astral. Es algo muy curioso y os lo voy a comentar en las siguientes experiencias. La primera experiencia y una de las más hardcore que he llegado a tener y fue una proyección astral voluntaria que considero también que fue más allá de lo que os he dicho muchas veces, que es la frontera y directamente en otros mundos, era que, por ejemplo, yo estaba en el mundo intermedio, se me apareció un ente que se hizo pasar por mí. Fue algo curioso, era un ente agresivo, digamos que lo vencí, a partir de ahí se me abrieron los portales y pude ir más allá de manera totalmente voluntaria. Al ir más allá, fui como volando, ¿vale? Y fui como a un mundo que era total y absolutamente blanco. Luego, hablando con mi mentora sobre este tema, ella me dijo que ese mundo en blanco o algo así, como lo que yo lo experimenté, que no vendría a ser realmente el más allá donde podría estar la gente que está fallecida, sino que es como una especie de punto de encuentro con el que podrías llegar a contactar con este tipo de personas. Eso es lo que me dijo ella y esto es lo que he experimentado yo. Ya lo que valoréis vosotros es cosa vuestra, ¿ok? Por eso digo que tomároslo con deportividad. Entonces, llegaba en este mundo, que era todo blanco, y de repente sentí una presencia muy familiar y me acerqué. En principio, yo estaba totalmente desconfiado porque acababa de tener una experiencia bastante negativa con un ente que se intentó pasar por mí. Y ahí a quien vi fue a mi abuela materna con otra persona que en teoría vendría a ser la abuela de mi abuela, que tenía un nombre realmente súper extraño, que no había escuchado en mi vida, y luego cuando se lo dije a mi madre, resultó que el nombre y la descripción de la persona que yo vi en esa experiencia era acertado, y digamos que pude notar que esa sí era mi abuela. Es como una sensación intrínseca que llegas a notar de manera muy innata. Y yo no es que tuviese una conexión súper intensa con mi abuela ni nada por el estilo, porque yo llegué a España con 9 años, creo que falleció cuando yo tenía 17 y realmente lo que más me ha preocupado de mi abuela es cómo mi madre ha asumido su pérdida y poco más. Entonces, a raíz de ahí tuve esa experiencia en ese escenario en blanco, luego se finalizó el contacto, fui de vuelta al mundo intermedio y me desperté de manera completamente voluntaria después de esta experiencia que cuando se vive es directamente espectacular. Experiencia número 2. Tuve un desdoblamiento en mi habitación totalmente consciente, era plenamente consciente, estaba flotando de manera consciente, fui atravesando las paredes como en dirección a donde está la habitación de mis padres y de repente me encuentro una escena súper extraña. Una escena que era mi padre como así, como totalmente dormido, de manera súper extraña, y luego al lado de mi padre, alguien que era como mi padre, pero con el pelo totalmente canoso y que parecía más viejo. Y aquí lo curioso, cuando ya desperté y se lo comenté a mi padre, y yo le dije, te vi el otro día en un viaje astral, pero era raro porque yo te vi como dormido ahí, y luego te vi como también a ti, pero como más viejo, y que estabas como al lado. Y mi padre me dijo que lo que pasa es que ese otro que era como él, que estaba al lado, era su abuelo, que era muy parecido a él y que realmente parece que tiene cierto contacto y que se le suele aparecer mucho en sueños y cosas así. Y eso yo lo pude detectar en esta experiencia que os acabo de contar. Luego ya, la última experiencia que he tenido al respecto fue en mi última proyección astral más hardcore que he llegado a tener. A lo mejor he tenido alguna de menos calibre, pero esta fue la última y fue como hace año y medio, 2 años, más o menos. Fue una proyección astral totalmente consciente, salí de manera consciente y llegó un punto en el que había un montón como de gente anciana reunida. Vi a mis 2 abuelos, me dijeron como un mensaje que yo debía dar a mi madre y realmente luego fue volver, le di el mensaje a mi madre como diciendo que mis abuelos están bien para que ella esté tranquila y ya está, eso fue todo. Entonces, como veis, de estas 3 experiencias más hardcore que he podido llegar a tener, es curioso que es con abuelos, es súper raro que sea con abuelos. ¿Qué serán?
A lo mejor los abuelos llegan a ser como espíritus guardianes o algo así. A lo mejor eso es lo que significa. O en el caso, por ejemplo, de los abuelos por parte de mi madre, se me aparecen a mí, que a lo mejor tenía esa facilidad para llegar a esos otros mundos, para darle un mensaje a mi madre de que están bien, porque ella siempre ha estado muy preocupada con el fallecimiento de mis abuelos. Yo realmente, como digo, no estaba apegado a mis abuelos para nada. Prácticamente no conocí a mis abuelos paternos y mis abuelos maternos en principio. Yo vendría a ser el clon de mi abuelo materno, pero realmente no tuve ninguna relación con él. Y solo se me apareció en sueños en ese último sueño, que estaba también con mi otra abuela, pero creo que era un mensaje para mi madre. Es realmente curioso, ¿no creéis? Ya pasando a otras experiencias que pueden ser de interés más relacionado con las ensoñaciones y cosas así, que es curioso, yo os comenté en el vídeo de anécdotas con equipos de ensueño y cosas así, que hubo un momento en que por hacer la coña le regalé una tirada de cartas a mi chica con una vidente y luego como vi que salió interesante, pues fui yo a que me lo hiciese y bueno, para pasar un poco el rato, ¿vale? Fue gracioso. Y digamos que ella vio en la tirada que me hizo que había como algo, una entidad o por ahí que necesitaba una ayudita como para cruzar para el otro lado, según lo que me dijo ella. Entonces, en principio, cuando nosotros salimos de esa sesión, ella en principio luego iba a hacer algo como de magia o a rezarle algo así para ayudarle a ese espíritu o lo que sea. Y luego lo curioso de esto que os acabo de decir es que al día siguiente mi madre me dijo que había soñado con mi abuela diciéndole que estaba bien y que como que se iba a ir para otro lado, como que la dejase irse o algo así. No sé si me entendéis. Entonces, aquí me parece súper curioso en ese lapso de tiempo tan corto y que haya tanta como congruencia entre ambas historias. Que yo haya tenido esa experiencia y al día siguiente, esa misma noche, después de tener esa experiencia, mi madre haya tenido un sueño de tanto impacto y que sea así. Me parece muy, pero que muy curioso. Otro tipo de experiencias, pero esto ya no son experiencias que he vivido yo, esto son experiencias que he podido escuchar, que me han contado, pero que puede tener cierto interés en esto que estoy hablando. He escuchado alguna historia de alguien que durante la parálisis del sueño, quizás una parálisis más centrada en lo que viene a ser el astral, al momento de fallecer un tío, se le apareció al lado de la cama y como que le dijo que había fallecido y luego al despertarse, asustado porque encima no se podía mover, resulta que había fallecido y como que se había ido a despedirse. Esta historia creo que parece más común de lo que podéis llegar a pensar. Si os fijáis, hay muchas leyendas que son por el estilo como de gente que cuando acaba de fallecer o cosas así, que se aparece como en sueños o se aparece como una ensoñación, como que ves de refilón o cosas así, como para despedirse y cosas por el estilo. ¿No os parece curioso? A mí me parece súper curioso este tema, es súper interesante. Luego otro tipo de historias relacionadas con personas recién fallecidas es que parece que hay momentos que cuando los espíritus que como que no se quieren ir o lo que sea y empiezan a pasar cosas paranormales en casa como poltergeist, la gente siente presencias, se empiezan a mover vasos, se empiezan a pasar cosas muy complicadas y parece que al final hay como que charlas. Con respecto a estas historias yo creo que no habría que pensar directamente que sea solo que sea un espíritu, sino que yo puedo creer incluso que en muchas ocasiones más que un espíritu como tal, sea que esa persona tiene ese tipo de habilidades y ante el estrés, que esa es la otra, que simplemente por estrés puede tener alucinaciones, pero digamos que tiene habilidades de tipo paranormal, ¿vale? Pongámonos en esa hipótesis. Pues yo creo que simplemente por ese estrés puede exteriorizar ese tipo de actividades como puede ser poltergeist o movidas así, pero realmente no es que sea un espíritu, es como la misma persona, que aparecer es normal que los poltergeist aparezcan en casas donde hay algunos adolescentes que están como alterados y movidas así y que no son fantasmas, es que es el adolescente que tiene esa potencia y pasan esas cosas. Es curioso. Entonces, ya para finalizar este vídeo curioso, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues lo primero, e insisto, que esto que os acabo de decir, que lo toméis con calma, lo toméis con tranquilidad y que no os entre un estrés total por este tipo de cosas, ni un estrés total como para vivir este tipo de experiencias, porque, en cierto modo, si bien es cierto que en estas experiencias salía el astral de manera consciente, yo en ningún momento y bajo ningún concepto estaba buscando tener una interacción con personas fallecidas. Eso ocurrió de manera total y absolutamente espontánea. Por lo tanto, no aconsejaría, si tenéis un estrés muy grande de saber si una persona está bien en el otro lado y movidas así, o si existe el otro mundo y cosas por el estilo, de meteros en estas prácticas que tienen ciertos riesgos, como ya os he comentado muchas veces, con ese objetivo, porque puede que no consigáis nada. Sé que igual os estoy bajando un poco los humos, pero en el fondo lo hago por vuestro bien, porque en muchas ocasiones os he dicho que este tipo de mundillo no es fácil y no creo que sea para todo el mundo. Y además, también creo que si tenéis mucho estrés por conseguir este tipo de objetivos, pues lo que va a pasar es que lo más probable es que no lo vayáis a conseguir, por lo que os he dicho muchas veces que hay que tener mucha paz mental, mucha claridad para poder acceder a estados de conciencia muy elevados que junto con energía hace que puedan pasar estas cosas, porque como os digo, llevo casi 3 años con una proyección astral en 3 años, porque yo ya no estoy en estas cosas.
Así que no creo que merezca la pena. Luego ya, antes de cortar el vídeo, y hablando sobre otros tipos de juegos que intentan contactar, que sí, con fallecidos, espíritus y cosas así, parece ser que los juegos de la Ouija son súper, pero que súper peligrosos, y es súper peligroso hacer ese tipo de juegos, y parece ser también que muchas veces porque los niños se ponen a jugar con ese tipo de cosas, o los jóvenes, lo que sea, o incluso los adultos empiezan a jugar con ese tipo de cosas, cuando sí pasan cosas, pueden llegar a pasar cosas bastante, pero que bastante graves, y no solo tiene que ser con las ouijas, sino con hacer un poco el tonto jugando con los espíritus, ¿vale? De hecho, conozco algún caso que jugando con espíritus, luego le estaba preguntando, ¿va a pasar algo no sé qué? Y le decía así, y en ese mismo momento tuvo su primera menstruación, en ese mismo instante después de haber hecho eso. Y eso, por ejemplo, en casas en las que había bombillas que se encendían y apagaban de manera loca y movidas así, ¿vale? Entonces, mi consejo es que con estas cosas no se juegan. Con estas cosas, tomároslos con respeto, porque es jugar con energías que pueden ser muy peligrosas, sobre todo en esto cuando se hace así como al tuntún, a ver qué pasa, vamos a divertirnos un rato. Tomaros estas cosas con seriedad. Lo más probable es que no llegue a pasar nada, pero el problema no es cuando no pasa, que es la mayoría de veces. El problema es cuando pasa, y que pase de manera aleatoria. Así que mi consejo es que con estas cositas estéis en este mundillo de manera relajada, que si pasa algo que sea de manera esporádica, espontánea, pero que no os metáis en estos rollos, porque a saber qué puede pasar. Mucho cuidado con eso. Esto viene a ser todo. Un saludo. Hasta otra.